Conversaremos con el doctor José Escalona, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Importante porque recién se ha celebrado el Día Mundial del Riñón, pero aparte de ello es bueno, doctor Escalona, y bienvenido por supuesto, entrar en algunos detalles sobre la salud del venezolano en esta importante área, ¿no? Porque a veces la gente se descuida, a veces no se mide la importancia de lo que es el tratamiento sobre patologías vinculadas al riñón, y solo cuando llega al extremo, el punto crítico, es que la gente reacciona. ¿Cómo está en términos generales la situación en Venezuela desde ese punto de vista? Sí, primeramente gracias por la invitación. Realmente estoy como si estuviera en casa. Este es su casa. Este es un canal realmente que nos brinda el apoyo para justamente brindar a la comunidad todo lo referente a la prevención. En el marco de la celebración del Día Mundial del Riñón, esta condición o esta afectación a nivel del riñón en Venezuela, se estima que alrededor del 10.3% de la población venezolana actual tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y esto es realmente alarmante. Es una cifra importante, un porcentaje apreciable. Sí, porque no hay, y esto en otras latitudes del mundo es un poco más alto, pero no hay sistema de salud que le dé una cobertura total. Por eso cobra importancia la prevención. Las causas de la enfermedad renal avanzada en Venezuela, cuando ya el paciente requiere un tratamiento convencional complejo como la diálisis, estas causas son la diabetes y la hipertensión. Estos son los factores fundamentales, pudiera decirse. Sí. En el 90% de los pacientes que están ingresados en estos centros o que ya requieren, son estas las enfermedades que mayor morbo y mortalidad producen en el paciente renal. Otro elemento importante que las personas tienen que considerar es hábitos en cuanto a el consumo de agua, la actividad física y la alimentación adecuada. Eso es sin hablar de dieta, es una alimentación. Sí. Porque a pesar de la situación de vida que tiene el venezolano, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer para promover la salud renal. Cuando nosotros vemos que un paciente ya está en una fase avanzada, a veces nos da un poco de tristeza porque últimamente jóvenes menores de 40 años están ingresando a unidades de diálisis. Y esto es un problema de grandes ligas porque son personas económicamente activas cuya calidad de vida se ve perturbada por esta. ¿Cuál pudiera ser la razón de que gente joven comienza a ver perturbada su salud y particularmente afecta su riñón o sus riñones? Ve, Carlos, estas dos condiciones como la diabetes y la hipertensión son patologías que inicialmente no producen ninguna sintomatología. Entonces siempre debemos tener, independientemente de la edad, una evaluación médica anual con un perfil metabólico que nos permita ver cuál es nuestra realidad. Y cuando estas dos enfermedades comienzan a presentar sintomatología, ya hay una condición tanto renal como cardíaca de afectación. ¿No hay signos evidentes o explícitos de que comienza una persona probablemente, doctor Escalona, a tener dificultades con sus riñones? Al principio no. Al principio no. Cuando la función renal cae a un nivel de 60%, la persona comienza a tener alguna sintomatología muy, digamos, banal. Por ejemplo, puede haber anemia que dificulta la capacidad de concentración, de actividad física. Hay un cambio en el patrón urinario. La gente comienza a orinar más de noche que de día. Esto en términos médicos se llama nicturia y es la parecido a lo de la próstata. Sí, pero la próstata es por un problema de capacidad a nivel vesical. Pero este es un cambio en el patrón urinario y esto en términos médicos se llama nicturia. Sí. Y es la pérdida de la capacidad del riñón de concentrar la orina. Entonces el paciente dice, no, pero yo orino muy bien, yo orino bastante, pero orino de noche. Inclusive el hecho de orinar no es un parámetro para hablar de salud renal, porque los pacientes en diálisis también tienen micción. Luego comienza a haber una inversión en la capacidad del sueño. El paciente comienza a presentar insomnio, pérdida puede haber
fatiga, puede haber pérdida de, del apetito, ¿ok? Y eso poco a poco va a ir sumando hasta que comienza a haber cambios metabólicos muy importantes. Aumento de los valores de urea, aumento de los valores de creatinina, disminución de los valores de hemoglobina, y hay a nivel cardíaco, porque justamente riñón y corazón son órganos, comienza a haber cambios estructurales a nivel del corazón. Y de hecho, un dato interesante que a veces no lo comentamos mucho en los pacientes es que pacientes con alteraciones de la urea y creatinina que tienen una enfermedad renal crónica, el 90% de estos pacientes no llegan a estadios finales porque fallecen en esa evolución. ¿Y de qué fallecen? Problemas cardiovasculares y problemas infecciosos. Eso es algo que poco se conoce en ese sentido. Exactamente. Entonces la idea es hacer todos los elementos de prevención para evitar que estas enfermedades sistémicas del siglo XXI hagan afectación no solamente a nivel del corazón, sino de otros órganos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Sobre prevención, que es muy importante marcar ciertos parámetros de orientación, vamos a conversar al retorno para tener un poco de mayor ubicación en el tema. Estamos con el doctor José Escalona, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Bien, estamos con el doctor José Escalona, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Hablábamos de prevención, de orientaciones en ese sentido. ¿Qué debe hacer pues, una persona? En este caso, usted hablaba así, hay que hacerse un chequeo médico anual, pero tiene que haber algo más también. Sí, hay unos puntos muy particulares que me permiten a mí poder proyectar la salud renal para muchos años. Una de ellas es la ingesta de líquido, agua. ¿Cuánta agua necesitamos tomar en un promedio diario? De 2 a 2.5 litros de agua al día, más en un país tropical como el de nosotros. Bajar un poco el consumo de sal, tener un poco de actividad física, caminar por lo menos de 30 a 40 minutos al día, evitar el hábito o quitar el hábito de fumar, porque eso realmente tiene un impacto en toda la vasculatura, y tener una alimentación adecuada. Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué pudiera una persona asumir como, digamos, perfil nutricional adecuado? En evitar las colas, es decir, todo lo que es refresco, bajar un poco el consumo de frituras, incluir dentro de la dieta vegetales, frutas, ¿okay? Y sobre todo comer en las horas indicadas. Nosotros deberíamos comer alrededor de 5 veces al día, incluyendo las meriendas. Y a veces por nuestra actividad diaria, pues no lo hacemos. Claro. Y en la nutrición no se necesita ocupar grandes sumas de dinero, sino unas buenas proteínas. Allí tenemos como el garbanzo, las lentejas, proteínas vegetales, el pollo, el pescado, el cerdo, ¿ok? Y en menor proporción las carnes rojas. Sí, las carnes rojas, claro. Que le iba a comentar, porque eso ocurre mucho cuando las personas ya avanzan, digamos, y ocupan el espacio de la tercera edad, tienden a dejar de consumir líquidos. ¿Qué hacer en ese sentido, en este caso? ¿Cómo marcarles, en este caso, la pauta y no olvidar que deben consumir agua? Sí, a medida que nosotros envejecemos, el centro de la sed también envejece, que es como un sensor. Entonces, cuando estamos alrededor de los 65, 70 años, al no darnos sed, no ingerimos líquido, no ingerimos agua. Entonces, el hábito comienza justamente en etapas más tempranas, pero a los pacientes de la tercera edad se les sugiere ingerir, tener en la dispensa, en la cocina, una jarra de agua a temperatura ambiente, y cada vez que asisten a la cocina, tomar por lo menos medio vasito de agua.
Cuando digo ingesta de líquido, eso incluye jugos, incluye sopa, y justamente lo importante es hacer el hábito. Y evitar gaseosas, que usted lo mencionaba. Es correcto. Y esos jugos azucarados en extremo también, que hacen un daño tremendo a la salud, al organismo. Sí, muchas veces el azúcar refinada es un elemento inflamatorio para el cuerpo tremendo. Y últimamente estamos hablando sobre las disbiosis intestinales. Es decir, esos cambios del hábito con la comida rápida hace que la flora bacteriana intestinal normal se cambie a una flora inflamatoria. Y esto afecta a todos los órganos, cerebro, corazón, riñón, pulmón. La idea es que inclusive a través del consumo de probióticos se incluya dentro de la alimentación el consumo de yogur. Fíjese. Eso es importante. Otro elemento ¿por qué cuidar nuestros riñones? Porque el riñón produce una sustancia llamada cloto, que es el reloj biológico nuestro. Si nosotros tenemos unos buenos riñones que están funcionando, nuestra permanencia en este mundo va a ser mucho más larga. Por eso que vemos a veces cada vez que personas que están caminando, de cualquier edad, que están activas físicamente, viven un poco más. Bueno, por ese cuidado precisamente le iba a plantear el tema, es que son tantos, en este caso que tienen que ver con la nefrología, el tema de los trasplantes acá en nuestro país, ¿cómo está la situación? Personas que a veces no consiguen los donantes, ese también es un espacio importante de evaluarlo, ¿no? Sí. En relación al trasplante, nosotros teníamos dos modalidades de trasplante, uno de donante cadavérico, cuando se hacía la procura, y el otro de donante vivo relacionado. Cuando hubo la situación un poco compleja en nuestro país, muchos programas de trasplante, hospitales donde tenían un equipo, tuvieron lamentablemente que cerrar y muchos médicos en la migración se fueron del país. Realmente perdimos un valor importante. Ahorita se está tratando de remontar nuevamente y tenemos hay un centro público acá en Caracas. Habían centros de trasplante en varios estados del país, ahorita solamente lo hacemos en Caracas. Desde el punto de vista público, se están haciendo alrededor de 2 trasplantes semanales. El detalle del trasplante es que los fármacos que nos dispensa el Seguro Social son sumamente costosos, no solamente para el momento operatorio, sino para el mantenimiento, para evitar el rechazo del órgano. Pero tenemos la convicción con el personal que se está formando que vamos a volver a remontar el punto donde tuvimos en algún momento que se llegaba a trasplantar casi 450 trasplantes exitosos al año. Eso era muy importante, esa cifra, ¿no? Retomarla. Y en el caso de las diálisis, que es otro gran problema, que siempre hay una queja generalizada sobre el problema no solo de fármacos, sino de atención al paciente que necesita dializarse. Sí, en relación a la diálisis, hay 2 tipos de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal que se hace en casa. Lamentablemente, como todos los equipos tienen una caducidad programada, los programas se van deteriorando, los hospitales han tenido que cerrar unidades de diálisis y de 154 unidades que teníamos en el año 2019, ahorita apenas llegamos a 59 a nivel nacional. Imagínese. Mire, ya culminamos, doctor, pero usted tiene pendiente rapidito, hay un congreso de nefrología nacional en el mes de junio. Háblenos rapidito de esto antes de terminar. Gracias. Mira, el Congreso Venezolano de Nefrología que se va a realizar este año, se hace cada 2 años, lo vamos a realizar en la isla de Margarita, del 18 al 21 de junio. Esperamos que asistan alrededor de 400 nefrólogos distribuidos en toda la ciudad y eso va a ser realmente un punto de innovación y aprendizaje para las nuevas tecnologías que nos están llegando. Bueno, muy bien. Éxito entonces, doctor. Muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Pausa, arte y espectáculos al retorno.